de precios. Bueno, el video sigue unos segundos más, yo no quiero hacer esperar a Domingo Felipe Cavallo, pero es impresionante, ¿no? Y recién recordábamos, Cavallo, que durante la restauración democrática del 83 hasta ahora solamente hubo 2 periodos sin inflación. Un periodo corto, que fue el Plan Austral, y el otro la convertibilidad, ¿no? Sí, en realidad la inflación fue eliminada por el plan de convertibilidad. El Plan Austral fue un intento, lamentablemente la dirigencia política no lo apoyó, no lo acompañó y entonces terminó muy rápido. Pero la convertibilidad fue realmente un plan de estabilización que en mi opinión fue absolutamente exitoso y que fue abandonado porque los intereses de los que querían sacarse de arriba las deudas no trepidaron en echar por la borda la estabilidad con tal de resolver sus problemas, por supuesto, a costa de que empobrecieron muchísimo a los trabajadores, a los jubilados, todos los que fueron golpeados por la fuerte devaluación luego de la especificación del año 2002. Ahora, lamentablemente, muchos dirigentes políticos e incluso mucha gente que ha sido engañada por la prédica propagandística que se hizo en el año 2002, 2003 en adelante, para echarle la culpa a la convertibilidad de todos los problemas que en realidad habían sido acentuados y creados por las decisiones de ellos. Bueno, mucha gente cree que no, que aquello fue una ilusión. No, aquello fue justamente un sistema monetario y unas reglas de juego de la economía que aseguraron durante 10 años estabilidad. Cavallo, de haber sido continuadas, hoy estarían ocurriendo esas cosas que el video muy bien describe, ¿no? Y hay algún ejemplo histórico que yo quiero traer. Crisis financiera hay en todos los países del mundo, pero en ningún país serio se resuelven reintroduciendo la inflación en la economía. Miren, en Europa hubieron problemas desde Grecia, Portugal, España en el año 2010, y algunos economistas decían, sí, tienen que seguir la ruta argentina, abandonar el euro. Yo les fui allá y les dije, señores, si siguen la ruta argentina van a reintroducir la inflación en un área donde fueron exitosos al eliminarla. Tienen que encontrar soluciones dentro del sistema monetario que les aseguró estabilidad. Y hoy esos países siguen teniendo estabilidad. Los problemas se han ido superando, algunos más rápido, en otros más lentamente, pero ninguno reintrodujo la inflación. Cavallo, ¿hay que firmar el acuerdo con el fondo? Del acuerdo que entendemos a partir del entendimiento que difundió el gobierno con el fondo, sí o sí, porque ir al default es un desastre, o hay que pararse en otro lugar. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, en este momento a mí me parece que sería suicida no acordar con el fondo e ir al default. Pero eso, quiero aclarar que no significa que los problemas de la economía argentina se van a resolver. Se va a evitar caer en un agravamiento muy grande de la inflación, porque si no se arregla con el fondo y se va al default, obviamente que va a haber una fortísima devaluación y una aceleración inflacionaria y va a ser algo así como fue el año 2002, ¿no? Pero si se arregla con el fondo y luego cumplen con las metas monetarias y fiscales, bueno, se acotará la inflación. Yo he hecho un cálculo, yo creo que de todas maneras vamos a tener inflación anual superior al 50%, pero por lo menos no va a ser explosiva. Ahora, no significa que los argentinos se van a sentir bien, de que se han resuelto los problemas, de que empieza la recuperación sostenida de la economía argentina. No, con las actuales reglas de juego, con un país totalmente mal insertado en el mundo, con una economía distorsionada por intervenciones absurdas del Estado en todos los mercados, con una presión fiscal y una cantidad de impuestos que desalientan totalmente la inversión y el esfuerzo para aumentar la productividad y para exportar. Bueno, ese tipo de economía obviamente que no va a resolver los problemas. Doctor, cada vez vamos a tener más pobres
y cada vez vamos a tener menos empleos bien remunerados. Doctor Cavallo, ¿sí? Las metas que dijo Guzmán en la conferencia de prensa, bajar la emisión a 1/4, lo que dijo de subsidios, tarifas, ¿le parecen más o menos razonables, cumplibles? Bueno, yo creo que lo más razonable sería bajar el déficit fiscal también al 1% del Producto Bruto en lugar del 2,5% que han acordado. Entonces, si la emisión monetaria va a ser del 1% del Producto Bruto, alcanzaría para financiar totalmente el déficit fiscal. Ahora, con un déficit fiscal que todavía va a ser del 2,5% del Producto Bruto, más una parte del déficit de intereses que también va a haber que pagar, se va a necesitar colocar deuda en pesos dentro del mercado argentino del orden del 2% del Producto Bruto. Claro. Colocar esa deuda va a significar desplazar a un sector privado que ya está totalmente achicado en términos de financiamiento bancario y además va a requerir muy altas tasas de interés. Yo creo que, de todas maneras, así como lo han acordado, yo creo que hay que firmarlo. Pero Ahora, no cierra, por lo que dice usted, no cerraría, entonces hay algo incongruente. Lo que va a pasar es que la economía va a seguir funcionando mal. Lo único que van a contener un poco la inflación, van a evitar una hiperinflación. Claro. Pero en realidad lo que ha pasado aquí es que como el gobierno se resiste a trabajar por el lado del gasto público y de la reducción del déficit fiscal, el Fondo Monetario les ha dicho, bueno, pero por lo menos contengan la expansión monetaria, claro, y al déficit financienlo con endeudamiento. Bueno, eso va a significar una restricción del crédito al sector privado, tasas de interés más altas, pero claro, la alternativa ¿cuál es? Poner más énfasis en la reducción del déficit fiscal, vía la reducción del gasto público. Claro, pero eso es algo que este gobierno se resiste totalmente a hacer. ¿Cavallo? Yo me temo que parte del gobierno le ponga trabas incluso para cumplir estas metas que no son modestas, realmente ambiciosas. Cavallo, a usted le tocó negociar con el fondo, con Anne Kruger, y fue cuando el fondo básicamente le bajó el pulgar a Argentina. Dijo, si se tiene que caer, que se caiga. Y nos cortaron el chorro en 2001. ¿Por qué cree que ahora no va a pasar lo mismo? ¿Por qué cree que ahora estamos viendo un fondo bueno? No, en aquel momento lo que ocurrió, y no fue Anne Kruger, fue el director gerente, que era un alemán que después fue presidente de Keller, de Alemania, y después lo hicieron renunciar. Este hombre realmente tenía un problema con Bush, con el presidente, y consideraba que el gobierno de los Estados Unidos prácticamente lo había obligado a darle un apoyo a Argentina, y luego el gobierno de Estados Unidos no acompañaba, pero sí estaba acompañando a Turquía porque necesitaba el espacio aéreo para invadir Afganistán. Había un problema de conflicto y de antipatías entre ellos, y nosotros fuimos el jamón del sándwich. Realmente Anne Kruger, al contrario, todo el mundo le echa la culpa a ella, pero Anne Kruger, que tenía una buena relación conmigo, nos planteó de qué forma podíamos rehabilitar el programa y lograr el desembolso. Lo que pasa es que cuando yo vine y le expliqué, no solo a De la Rúa, se lo expliqué a Alfonsín, se lo expliqué a Duhalde, se lo expliqué a Reutemann, se lo expliqué a De la Sota, a Rucauf, a todos los dirigentes, qué es lo que teníamos que hacer para rehabilitar el programa, lograr el desembolso. Ahí aparecieron los devalúos maníacos y los que querían la especificación y la superdevaluación para sacarse de arriba las deudas. Hicieron lobby ante dos personas, dos dirigentes muy importantes, que no entienden nada de economía y que además tenían antipatías por lo que había sido la década del 90, que eran Alfonsín y Duhalde, y llevaron adelante el golpe institucional contra De la Rúa, que en realidad era un golpe contra mi gestión como ministro de Economía, pero claro, se les fue la mano y terminaron volteando De la Rúa. Luego tomaron el poder ellos y hicieron el desastre que hicieron en el año 2002. Cavallo, no nos queda... Sí, no le podemos echar la culpa al fondo, en absoluto. Ahí se equivocó el director gerente del fondo, que era Keller,
y se equivocó por un problema de política internacional en la que nosotros no teníamos nada que ver. Cavallo, pero en este momento yo no creo que el fondo quiera que a Argentina le vaya mal, pero por supuesto el fondo tiene que ser responsable y si va a aprobar un programa, como mínimo va a tener que ser un programa que evite una explosión inflacionaria. Entiendo. El fondo no les va a aprobar un programa para que ocurra lo que pasó en Entiendo. el 2002. Cavallo, nos queda poquitito tiempo, nos gustaría seguir hablando, pero tengo que hacer una pregunta y si me puede contestar brevemente. ¿Es probable hoy una nueva convertibilidad con otra situación y otra estructura? Una convertibilidad que incluya no solamente a la moneda, sino el problema, el tema impositivo, el financiero, una eventual reforma laboral. Mire, la convertibilidad es un sistema monetario que parte del supuesto de que hay dos monedas, el dólar como mínimo y el peso. Los sistemas monetarios pueden funcionar bimonetarios. De hecho, una economía que ha tenido hiperinflación no puede sino tener un sistema bimonetario. Es imposible pensar que se podría olvidar la economía argentina del dólar y de las monedas extranjeras. Por supuesto que cuando haya confianza, porque se ha implementado muy buenas políticas, el peso va a ir adquiriendo cada vez más importancia como sistema, como moneda. Ahora, un sistema monetario para provocar estabilidad, como la provocó la convertibilidad y la semidolarización del 91, requiere aplicarse a una economía bien organizada en muchos otros aspectos. Por ejemplo, tiene que ser una economía abierta, bien integrada al mundo, tiene que ser una economía con un sistema impositivo que aliente la inversión y el aumento de la productividad, tiene que ser una economía que favorezca la creación de empleo en blanco, es decir, tiene que ser una economía muy diferente a lo que es hoy. Entiendo. Por lo tanto, quien quiera estabilizar la economía argentina tiene que ser el único gobierno que va a poder estabilizar la economía argentina. Es uno que tenga ideas muy claras respecto de cómo reorganizar de manera completa la economía. En ese contexto se va a necesitar un régimen monetario que no será exactamente la convertibilidad, pero de esa misma naturaleza. Cavallo, muy agradecido por el contacto, ¿eh? Muy bien. Bueno, la verdad que tiene una demanda de entrevistas y nos yo lo agradezco cuando es. Bueno, lo que dicen algunos dirigentes de la política es que para hacer un plan como ese, con confianza, después de ganar las elecciones, hay que gobernar con él.